Gobierno aún no presenta propuesta de aumento del salario mínimo y espera salvedades de trabajadores y empresarios. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno nacional todavía no ha definido ni presentado una propuesta oficial sobre el incremento del salario mínimo para el 2026. El funcionario señaló que está a la espera de que trabajadores y empresarios radiquen sus salvedades dentro de los plazos establecidos por la ley. De acuerdo con Sanguino, la Ley 278 de 1996 concede 48 horas, contadas a partir del cierre de la primera fase de discusión, para que las partes expongan formalmente sus observaciones tras no llegar a un acuerdo. Lea también sin acuerdo entre empresarios y trabajadores. Este sería el salario mínimo que decretaría el gobierno para 2026. Propuesta sin acuerdo. En esta etapa inicial ya se conocieron las dos propuestas que actualmente marcan la distancia en la mesa de concertación. Los trabajadores plantearon un aumento del 16%, mientras que los empresarios propusieron un incremento del 7,21%. El gobierno no ha destapado su propuesta y no lo vamos a hacer por lo pronto. No nos parece prudente, afirmó el ministro, al señalar que el Ejecutivo esperará a conocer las salvedades de ambas partes antes de evaluar si existen condiciones para avanzar hacia una segunda fase de concertación. Sanguino explicó que, una vez se reciban estos documentos, el presidente de la República, junto con los ministerios de Trabajo y Hacienda, analizará si hay elementos que permitan acercar las posiciones y abrir un nuevo espacio de diálogo, el cual podría extenderse hasta el 30 de diciembre. En caso contrario, el gobierno tomará la decisión de decretar el incremento del salario mínimo. Dijo. Lea también, ¿cuánto subiría el salario mínimo en 2026? Las cifras clave que se debatieron, por decreto se definiría el salario frente a las expectativas sobre si la eventual propuesta oficial podría ser de 2 dígitos. El ministro insistió en que no hay una cifra definida. Estamos a la espera de las salvedades y tomaremos una decisión, si corresponde decretar el incremento o si damos un nuevo espacio para la discusión en la búsqueda de una concertación, reiteró. El titular de la cartera laboral también se refirió al contexto político y descartó que un eventual periodo preelectoral condicione la postura del Ejecutivo. Recordó que los mayores incrementos del salario mínimo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro no se dieron en años electorales. En 2022, el aumento fue del 16%, en 2023 del 12% y en 2024 del 9%. Este último con una diferencia cercana a 4 puntos frente a la inflación. Según Sanguino, la posición del gobierno ha sido constante: promover un aumento real de los ingresos de los trabajadores, manteniendo una distancia razonable entre la inflación registrada, la inflación esperada y el ajuste salarial. Tenemos la convicción de que esta es la política pública más eficaz y estructural para reducir la pobreza y la desigualdad, sostuvo. Como respaldo a esta estrategia, el ministro destacó los principales indicadores económicos. Señaló que la inflación pasó de niveles cercanos al 14% a ubicarse en 5,2%. El desempleo se redujo de más del 12% al 8,2%, la tasa más baja de este siglo. Y la economía, que mostraba un crecimiento casi nulo, hoy registra un crecimiento cercano al 2% en el acumulado del año y alrededor del 3% en el último trimestre. Cifras del gobierno. Finalmente, Sanguino aseguró que el aumento acumulado del salario mínimo en los últimos 3 años, que alcanza el 37,6%, ha tenido efectos positivos y no ha generado los impactos negativos que algunos sectores anticipaban. No se ha disparado la inflación, no ha aumentado el desempleo ni la informalidad, afirmó, al precisar que esta última se redujo del 58% al 55%. El ministro concluyó que todos estos elementos serán determinantes en la decisión final que adopte el gobierno nacional, en caso de que no se logre un acuerdo entre trabajadores y empresarios en la mesa de concertación. Punto.